12 de marzo de 2026. Un hombre recorre un arroyo desértico en Tucson, Arizona, a pocos metros de la casa de Annie Guthrie y Tommaso Cioni, y en ese arroyo encuentra algo que no debería estar ahí, un par de pantalones color canela y una rodillera médica, abandonados, en un lavado de tierra a distancia caminable de la propiedad del último hombre que vio a Nancy Guthrie con vida. Las autoridades fueron notificadas de inmediato, y lo que pasó después de esa notificación es lo que nadie ha explicado completamente hasta hoy. Esto no es especulación de redes sociales, esto es evidencia física encontrada en una zona geográfica específica que la investigación ya tenía marcada como relevante. Y cuando se conecta con todo lo que los investigadores han hecho en esa misma propiedad durante las últimas 10 semanas, el cuadro que emerge no es coincidencia, es un patrón. Empecemos con lo que se sabe con certeza sobre la propiedad de Annie Guthrie y Tommaso Cioni. No es la casa de Nancy. Es la casa donde Nancy cenó la noche del 31 de enero, la última noche que alguien la vio. Y desde el primer día de la investigación, esa propiedad ha estado en el centro de algo que las autoridades nunca han explicado públicamente con claridad. El investigador independiente Jonathan Lee Riches documentó en X el 15 de abril una lista de lo que el FBI y el departamento del sheriff del condado de Pima hicieron en esa propiedad hace 2 meses. La lista decía: forencia realizada, Celebrate, Honda incautada, luminol aplicado en el garaje, fotos tomadas, vecinos interrogados sobre vigilancia. Cada elemento de esa lista tiene un significado específico en una investigación criminal. Celebrate significa extracción forense digital completa de dispositivos móviles, mensajes, llamadas, datos de ubicación, historial de aplicaciones, todo. Luminol en el garaje significa que los investigadores aplicaron el reactivo químico que detecta sangre invisible al ojo humano, incluso después de haber sido limpiada. El Honda CR-V azul de Annie y Tommaso fue incautado, llevado a un taller mecánico bajo custodia policial y desarmado pieza por pieza antes de ser vuelto a ensamblar. Eso no es un registro rutinario, eso es la búsqueda de algo específico en lugares que no son visibles sin desmantelar. Y ahora, el 12 de marzo, a pocas semanas de todo ese trabajo forense en la propiedad, aparecen pantalones color canela y una rodillera en un arroyo a distancia caminable de esa misma casa. Jonathan Lee Riches publicó las imágenes en X junto a una fotografía de Nancy Guthrie tomada en el estudio del programa Today, donde se ve a Nancy usando pantalones color canela. La comparación visual generó más de 2 millones de visualizaciones. Riches notificó a las autoridades del condado de Pima. Los artículos fueron recolectados. Y desde entonces ni el departamento del sheriff ni el FBI han emitido una declaración pública vinculando o descartando esos artículos con Nancy Guthrie. Eso no es silencio rutinario. Cuando los investigadores encuentran un artículo irrelevante, lo descartan públicamente para frenar la especulación. Cuando no dicen nada, suele ser porque el artículo todavía está siendo analizado o porque lo que encontraron en ese análisis forma parte de una investigación activa que no pueden comprometer. Hay una complicación factual que los analistas han señalado. Las autoridades creen que Nancy fue tomada de su cama alrededor de las 2 de la madrugada. Si estaba durmiendo, probablemente llevaba ropa de dormir, no pantalones exteriores. Pero hay algo que esa objeción no toma en cuenta. Nancy tenía 84 años, vivía sola. Era su rutina cenar con su familia y regresar a casa. La pregunta de qué ropa llevaba exactamente cuando fue abducida nunca ha sido respondida públicamente por las autoridades. El sheriff Nanos nunca ha confirmado en qué estado encontraron su habitación. Nunca ha dicho si su ropa de dormir estaba puesta o si había sido desplazada. Y en ausencia de esa confirmación, la pregunta sobre esos pantalones permanece abierta. También está la rodillera. Los registros médicos públicos de Nancy Guthrie confirman que sufre de presión arterial alta, condiciones cardíacas y que usa un marcapasos. No hay registro público de que Nancy usara una rodillera, pero tampoco hay registro de que no la usara, y una mujer de 84 años con los problemas de movilidad asociados con su edad podría perfectamente usar apoyo para las rodillas en situaciones donde camina durante periodos prolongados. Las autoridades recolectaron los artículos. Eso es todo lo que se sabe oficialmente.
El análisis forense puede responder esa pregunta con certeza, puede detectar ADN en esa rodillera, en esas costuras, en esa tela. Si ese ADN coincide con Nancy Guthrie o con cualquier otro perfil relevante para la investigación, las autoridades lo sabrán. Si no coincide, lo descartarán. Pero el hecho de que no hayan descartado nada públicamente después de semanas sugiere que el análisis todavía está en proceso. Ahora conectemos esos artículos con lo que sabemos sobre la actividad forense en la propiedad de Annie y Tommaso. El luminol aplicado en el garaje es el detalle más significativo de todo. La aplicación de luminol es un procedimiento que se autoriza específicamente cuando los investigadores tienen una razón documentada para creer que puede haber habido sangre en un espacio determinado. No se hace de manera especulativa, se hace cuando algo, ya sea un tip, una inconsistencia en el testimonio, un patrón de comportamiento, una lectura forense de otra evidencia, señala ese espacio específico como potencialmente relevante. El garaje de Annie y Tommaso fue el lugar donde el Honda CR-V azul estuvo estacionado hasta que fue incautado. Fue el último vehículo en el que Nancy Guthrie viajó antes de regresar a su casa. Tommaso Cioni fue el conductor de ese vehículo y los investigadores aplicaron luminol en ese garaje. El resultado de esa aplicación, si el luminol iluminó algo, si detectó rastros de sangre, si encontró algo que el ojo humano no podía ver, nunca fue revelado al público. Y en una investigación donde el sheriff Nanos ha sido relativamente comunicativo sobre otros aspectos de la forencia, ese silencio específico sobre el luminol en el garaje de Cioni es notable. La exagente del FBI, Jennifer Coffin Duffer, abordó directamente la ola de especulación pública sobre Tommaso Cioni el 20 de abril en una declaración que fue reportada por el Sunday Guardian Live. Coffin Duffer dijo que la sospecha pública hacia Cioni proviene principalmente de suposiciones basadas en apariencia, no en hallazgos investigativos creíbles, y descartó las comparaciones entre Cioni y el hombre enmascarado del video del timbre, diciendo que no hay coincidencia física ni conductual entre los dos. Coffin Duffer es una fuente credencial en este caso. Sus declaraciones deben tomarse en serio. Pero hay algo que Coffin Duffer no dijo. No dijo que Cioni estuviera libre de la investigación forense de su propiedad. No comentó el luminol en el garaje. No explicó por qué el Honda CR-V fue desarmado. No habló de los pantalones y la rodillera encontrados en el arroyo. Habló específicamente sobre la comparación visual entre Cioni y el enmascarado. Y sobre eso dijo, no hay coincidencia. Pero eso no es todo lo que la investigación ha hecho en esa propiedad. El sheriff Nanos declaró públicamente en febrero que la familia Guthrie completa, incluyendo todos los hermanos y sus cónyuges, había sido descartada como posible sospechosa. Esas palabras fueron oficiales, pero la cronología de la actividad forense en la propiedad de Annie y Tommaso continúa meses después de esa declaración. El luminol fue aplicado. El Honda fue desarmado en un taller en marzo. El letrero de prohibido el paso apareció en abril. Las patrullas policiales en ese vecindario aumentaron en abril. Todo eso ocurrió después de que el sheriff dijo que la familia había sido descartada. ¿Cómo se explica esa contradicción? La respuesta más lógica viene de la estructura de las investigaciones criminales complejas. Descartar a alguien como sospechoso no significa cesar el trabajo forense en su propiedad, significa que esa persona no es el objetivo central de la investigación. Pero si esa propiedad, ese vehículo, esos dispositivos o ese garaje contienen evidencia que conecta al secuestrador real con el crimen, con la víctima o con cualquier parte de la operación, entonces esa evidencia tiene que ser extraída independientemente del estatus del propietario. La tesis que emerge de toda la actividad forense en la propiedad de Annie y Tommaso es esta. Los investigadores creen que el secuestrador tuvo acceso a información sobre Nancy, su rutina, sus horarios, su casa y potencialmente sobre su familia más cercana. Si esa información fue obtenida a través de vigilancia de la propiedad de Annie y Tommaso, a través de datos digitales en esa zona, a través de cualquier contacto previo que el secuestrador haya tenido con ese entorno, entonces la propiedad de Cioni no es la escena del crimen, es el punto de acceso al blanco. Y eso lo convierte en evidencia relevante incluso después de que la familia fue oficialmente descartada como sospechosa.
La genealogista genética Sissy Moore, quien está siguiendo el caso de cerca, hizo una afirmación que conecta directamente con todo esto. Dijo que si logran obtener un perfil viable del ADN del secuestrador real a través del cabello sin raíz encontrado en la casa de Nancy, ese perfil será identificado y que la tecnología de Astrea Forensics puede extraer perfiles SNP de cabello sin raíz que antes eran considerados inútiles para la forencia. Moore ya ha resuelto 6 casos usando exclusivamente cabello sin raíz con esta técnica. Pero Moore también dijo algo que nadie debe ignorar. Dijo, imagino que el FBI primero está verificando si ese cabello podría ser consistente con Nancy o con algún familiar o con alguna persona conocida que haya estado en esa casa. Si no coincide con ninguna persona conocida, el proceso continúa hacia la identificación del secuestrador. Personas conocidas que han estado en la casa de Nancy incluyen a Annie y Tommaso. Sus perfiles genéticos son conocidos para los investigadores. Su cabello puede haber estado en esa casa. El proceso que Moore describe comienza eliminando esas muestras conocidas, y si después de esa eliminación queda una muestra que no pertenece a nadie conocido, esa muestra es la que se convierte en la clave del caso. Todo lo que los investigadores han hecho en la propiedad de Annie y Tommaso Cioni, el Celebrite, el luminol, el Honda desarmado, las fotos, los testimonios de vecinos, todo eso es parte del proceso de construir una imagen completa de lo que ocurrió esa noche. Una imagen que incluye exactamente qué información tenía el secuestrador, cómo la obtuvo y si alguna parte de esa información pasó por la propiedad de Cioni de alguna manera, directa o indirecta. El 21 de abril de 2026, 80 días desde la desaparición de Nancy Guthrie, no hay arresto, no hay nombre público de sospechoso, no hay prueba de vida. Y la propiedad de Tommaso Cioni sigue siendo la única propiedad distinta a la casa de Nancy, donde los investigadores aplicaron luminol, incautaron un vehículo, extrajeron datos con Celebrite, tomaron fotografías e interrogaron a los vecinos. El letrero de prohibido el paso que apareció frente a su casa el 15 de abril no es la acción de una familia que no siente la presión de esta investigación, es la acción de una familia que lleva meses viviendo con esa presión encima. La familia fue declarada descartada como sospechosa. Eso es lo que dijo el sheriff. Pero lo que los investigadores encontraron en esa propiedad, lo que el luminol reveló en ese garaje y lo que el cabello sin raíz en el laboratorio del FBI puede confirmar o eliminar, eso todavía no tiene respuesta pública. Y en este caso, como en todos los casos, la diferencia entre lo que se dice y lo que se sabe es exactamente donde vive la verdad. Si tienes información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, llama ahora al 1-800-CALL-FBI. Más de 1.2 millones de dólares de recompensa. Anónimo. Confidencial. Nancy Guthrie lleva 80 días esperando que alguien haga lo correcto.